que por poner un poquito, hay que poner un poquito de contexto a esta cumbre de la OTAN, o poner un poquito, digamos, distancia en qué punto estamos, ¿no? En esta cumbre. La cuestión es que Ucrania iba a esta cumbre deseando buscar una invitación formal para tener su adhesión a la Alianza Atlántica, ¿no? También en ese sentido buscaba un apoyo mucho más directo, ¿no?, de los aliados, sobre todo en el suministro de armas, munición, etcétera. ¿Por qué? Porque, como todos sabéis, pues ahora mismo Ucrania está atravesando un periodo de operaciones ofensivas en la guerra, ¿no? Sobre todo centrándose en el sur, ¿no? El sur de intentar... Uy, va, se oye como hay... Sí, creo que se le había colado a Ander el audio del directo. Ah, vale, vale. Es que me quedo ahí un poco rayado escuchándome a mí, ¿eh? A mí no me gusta Inception, escucharme, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues esa operación ofensiva tiene como objetivo estratégico principal cortar el corredor terrestre de Rusia con Crimea, ¿no? La cuestión es que ahora mismo están encontrando muchas dificultades el ejército ucraniano para poder realizar esa ofensiva. ¿Por qué? Por una cuestión de, primero de todo, las fortificaciones rusas, que llevan 6 meses fortificando toda esa área. Estamos hablando de grandes campos de minas, tanto antitanque como antipersonal, es decir, contra la infantería. Estamos hablando de fortificaciones, trincheras, digamos, fortificaciones o dientes de león, que se llama, digamos, a los antitanques, ¿no? Para intentar que no pasen. Luego, evidentemente, está la cuestión de la artillería rusa, un despliegue mucho más fuerte de reservistas rusos, recordemos la movilización de septiembre, y bueno, y una superioridad aérea clara, sobre todo por la cuestión de que Rusia ha estado teniendo como objetivo los sistemas antiaéreos, ¿no?, ucranianos, y además, pues, los ucranianos pues no tienen a su disposición tantos cazas o tanta aviación como los rusos, ¿no? Por eso están teniendo dificultades. ¿Qué es lo que está pidiendo Ucrania, ¿no?, en la cumbre? Más material, munición, sobre todo. Tiene muchos problemas a la hora de carencias, de escasez de munición de artillería. Es decir, la artillería es vital para este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque para poder romper un frente necesitas agotarlos, las fortificaciones, destruirlas, ¿no? Y eso se hace con la artillería pesada, es decir, bombas muy grandes. Las de 155 milímetros en este caso, ¿no?, de calibre. Y claro, la cuestión es que tienen dificultades porque los rusos están disparando, tienen capacidad para disparar mucho más que los ucranianos. Y bueno, necesitan eso. Luego, misiles de largo alcance. ¿Para qué? Para destruir, pues, posiciones rusas en el frente, en el fondo, por así decirlo, más lejos, ¿no? ¿Por qué también? Porque eso dañaría la logística rusa, ¿no? A la hora de, pues bueno, llevar más munición al frente, rotación de soldados, etcétera. Y luego, evidentemente, vehículos blindados, tanto ligeros o de infantería, como tanques. ¿Por qué? Porque, evidentemente, en sus primeros días, sobre todo esas imágenes famosas que se hicieron, han perdido mucho material. Por esas operaciones de puño acorazado, intentar romper el frente a base de fuerza bruta con los tanques o con tanques y vehículos blindados, pues bueno, han tenido muchas bajas. Cuestión, los aliados han prometido cosas. Francia, por ejemplo, ha prometido misiles de largo alcance. Estados Unidos todavía no. Estados Unidos ha prometido las bombas de racimo, que bueno, que ya están en posesión de los ucranianos, que las bombas de racimo es básicamente porque no tienen otra cosa que enviarles, porque no hay munición, no hay tanta artillería como se podría desear para enviarles. Y luego, por la cuestión de los cazas, pues básicamente se ha creado una coalición de 11 países para entrenar pilotos ucranianos. Lo que pasa es que es muy improbable que haya cazas, los famosos F-16, haya estos cazas de cara a estas operaciones, porque eso tardaría meses. No solamente la cuestión de logística de llegar, sino de entrenamiento de los pilotos. Pero bueno, digamos que eso han conseguido los ucranianos, el tema militar. En la cuestión de las garantías de seguridad y de la adhesión, pues se han llevado un jarro de agua fría los ucranianos. ¿Por qué? Porque la OTAN no ha dado esa invitación formal que esperaba Kiev. Lo que han hecho es decir que el paso de, digamos, la historia de Ucrania pasa por la OTAN, que será en un futuro. Lo que pasa es que ahora mismo los Estados miembros se tienen que poner de acuerdo, los 31 Estados miembros de la OTAN, creo, bueno, 32 con Suecia, creo recordar, para llegar a un acuerdo que Ucrania, cuando se reúnan las condiciones, pues, para poder entrar en la OTAN, que pasan por ejemplo, que no esté en guerra ahora mismo,
pues podrá entrar. De momento, no. Esto evidentemente ha sido un jarro de agua fría porque pues Kiev quería un gesto político mucho más fuerte, y ha habido quejas de Zelensky. Hay un tuit bastante fuerte diciendo que ellos demandaban respeto y que ahora mismo no era el momento de, digamos, de retroceder, ¿no? Y que eso le iba a dar más fuelle a Rusia a la hora de tener unas negociaciones de paz o la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha sentado muy mal en Estados Unidos y en Reino Unido. De hecho, el secretario de Defensa de Reino Unido ha dicho que esto no era Amazon, que no puedes insultar así a tus aliados que te llevan apoyando la guerra, y que al final que ellos tienen que vender también el relato de la guerra a sus propias poblaciones, ¿no? Y en Washington, pues bueno, según los medios occidentales, sobre todo el Wall Street Journal, pues ha dicho que evidentemente están enfadados por la reacción de Zelensky, ¿no? Que ha sido muy agresiva y muy hostil. Luego al día siguiente, evidentemente eso fue el primer día. Al día siguiente, pues viendo cómo estaba la situación, pues digamos Zelensky y los ucranianos pues suavizaron más su postura, ¿no? Y ahora mismo están, digamos, el G7 pues está intentando pues buscar una fórmula para garantizar que Ucrania tenga algún, digamos, sistema de ayuda de socios, unas garantías de seguridad. Ahora lo que se está hablando es del modelo israelí, es decir, no un proceso de adhesión a la OTAN, pero que tenga ciertas garantías de seguridad de un estado como Estados Unidos. No es lo mismo, efectivamente, pero bueno, también hay que entender que la cuestión de la OTAN y del artículo 5, que es la de la defensa, o sea, la defensa de los aliados, esto requiere preguntar a tus aliados, o sea, preguntar a todos, y que no tienes en realidad no hay una obligación para defenderlos, es una cuestión política, puedes decidir defenderlo o no. Por tanto, lo que esgrime la OTAN o digamos Estados Unidos es que las garantías de seguridad les puede valer perfectamente a Ucrania. La cuestión es, ¿por qué no quieren darle la invitación formal a Ucrania, o no quieren, digamos, la OTAN? Pues bueno, pues no quieren que Ucrania, o ahora mismo no están deseando que Ucrania entre en la OTAN. Principalmente porque, como he dicho antes, está en guerra y Rusia vería esto. O sea, una Ucrania dentro de la OTAN es una línea muy roja para Rusia. Y claro, la cuestión es, ¿qué incentivos puede tener Rusia para parar las hostilidades, cesar las hostilidades, ante la perspectiva muy pronta, en el corto plazo, de que Ucrania entre en la OTAN? O que haya algo firmado que diga, no, Ucrania va a entrar en la OTAN. Es complicado, o sea, hay que pensar eso, que para Rusia es una línea muy roja, porque ellos perciben de que una Ucrania dentro de la OTAN es una amenaza para su seguridad nacional. No solamente por la importancia que tiene ese país para la política exterior rusa, sino que es directamente tener la OTAN en tus puertas. Y un país militarmente apoyado por Occidente, por la OTAN, un país más fuerte, no lo pueden consentir. Por tanto, yo creo que eso es lo que ronda, ¿no? También hay que entender, que luego hablaremos de ello, hablará Ander, sobre todo, que si ahora mismo Ucrania entra en la OTAN, estás básicamente, digamos, teniendo una factura para el futuro, en el sentido de, o sea, yo ya voy a tener un frente conflictivo con Rusia para el largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo mi objetivo estratégico no es Ucrania, repetimos, estoy hablando de Washington, es la contención de China en ese Pacífico. ¿Qué pasa si vuelve a haber, o sea, ahora mismo hay un cese de hostilidades, pero vuelve a haber una guerra? Que es posible. ¿Qué hacemos? ¿Entramos en guerra con Rusia? ¿Voy a desplegar mis recursos contra Rusia, contra Ucrania? ¿Y qué pasa con China, con mi frente de ese Pacífico? Está ahí esa cuestión, teniendo en cuenta además que está, como he dicho antes, al principio, la industria de defensa occidental no está ni preparada para una guerra como Ucrania, está preparada para dos conflictos de alta intensidad, uno contra Rusia y otro contra China, que la cuestión, luego hablaremos de ello, de esa amenaza que hay, de esa condición a China, que cada vez escala más. Por tanto, es comprensible que Kiev pida esa invitación formal, tiene sus intereses, evidentemente, de sentirse seguro, pero tienen que entender que al final ellos dependen de la OTAN y dependen de Estados Unidos, sobre todo, de sus suministros militares, pero también financian su dinero. Ahora mismo Ucrania es un país totalmente dependiente de Occidente y por tanto puede presionar lo que puede presionar. No, evidentemente, cada país tiene su agenda. Ucrania tiene la suya, no hay que pretender que sea un títere, porque no es así, de Washington, pero Washington tiene su agenda, Francia tiene la suya, y cada país tiene la suya. Y eso hay que entenderlo. Y por eso es complicado ahora mismo, en un corto plazo, ver a Ucrania dentro de la OTAN. Lo que pasa es
que ahora mismo, pues la OTAN no estoy diciendo que vaya a parar su apoyo a Ucrania, al revés, lo que están buscando es consigue esa victoria estratégica. Luego ya intentar que a lo mejor se siente Rusia a la mesa de negociación, que luego podemos debatir si sí o no, yo personalmente creo que no, y intentar buscar una salida diplomática o al menos un cese de las hostilidades para a lo mejor quizás rearmar a Ucrania otra vez, volver digamos a las hostilidades, ¿no? Volver a reformar el ejército ucraniano, darle recursos, reforzar la capacidad de industria europea de defensa, europea y estadounidense, etcétera, ¿no? Y digamos que ese es el panorama que nos De hemos hecho, encontrado. Pablo, Igual es muy, muy largo. de hecho, Pablo, cuando uno entiende, como plantean muchos autores, que desde el inicio de la administración de Barack Obama, Estados Unidos apuesta por lo que se llamó el pivot to Asia, es decir, el virar en su diplomacia exterior, el virar el foco hacia la región Asia-Pacífico y hacia una toma de posiciones progresiva en Asia-Pacífico, fundamentalmente para contener a China. Eso explica, entre otras cosas, la intensificación de las presiones, por ejemplo, contra Corea del Norte. Evidentemente, si como consecuencia de una entrada un poco atropellada de Ucrania en la OTAN, justamente la OTAN entrase en un conflicto directo con Rusia, lo cual sería evidentemente una consecuencia inmediata, eso facilitaría mucho a China volver a tomar algunas posiciones que ha perdido, ni hablar incluso a realizar una avanzada diplomática en Taiwán, por ejemplo, que es uno de los puntos fundamentales de esta estrategia de presencia estadounidense en la región Asia-Pacífico, ni hablar incluso la posibilidad de armar a Corea del Norte o de rehacer o pugnar con Estados Unidos en el tejido de alianzas regionales, que es un campo en el que Estados Unidos ha tomado buenas posiciones en los últimos tiempos. Y claro, evidentemente, es lo que has comentado, la industria armamentística europea y estadounidense da para lo que da, evidentemente es muy potente, pero claro, no se puede o no sería creíble desde el punto de vista de China que Estados Unidos y el bloque pro-estadounidense te pueda hacer la misma presión en Taiwán y en toda la región si están metidos en una guerra directa con Rusia o si no lo están. Evidentemente la situación es radicalmente distinta. De todas formas, Ander, entiendo que tú en este sentido puedes arrojar bastante más luz. Ojo, porque estás muteado, ¿eh? Informo. Sí, que hay un problema y no sé por qué no escucho a Pablo. Entonces, no sé muy bien qué ha comentado hasta ahora. No, ha estado comentando el tema de la no entrada todavía de Ucrania en la OTAN y ha puesto sobre la mesa una cuestión que es un poco la que he recuperado para darte el paso, que era esta cuestión de, claro, si ahora mismo Ucrania entra en la OTAN, como consecuencia inmediata, la OTAN estaría entrando en un conflicto directo con Rusia y como consecuencia inmediata estaría debilitándose a sí misma en su estrategia de contención, en su estrategia de presión contra China en la región del Asia-Pacífico. Una cuestión básica de desvío del foco, evidentemente, hacia la guerra de Rusia en la que estaría inmerso de forma directa. Sí, eso es. Además, justo uno de los países que más se ha puesto a la entrada de Ucrania a la OTAN ha sido Estados Unidos. Y eso yo creo que también, eso como comentáis, refleja, ¿no?, el miedo que hay en la administración Biden de entrar en un conflicto directo con Rusia y tener que desviar mucho más la atención al conflicto ucraniano. Porque eso, el principal objetivo que tiene Washington ahora mismo es el pivotar a Asia, ¿no? Utilizar todos los recursos económicos, políticos y militares en Asia-Pacífico, bueno, todos no, pero una gran parte de ellos en la región Asia-Pacífico para contener a China y Biden eso ha sido uno de los que más se ha puesto públicamente a esta entrada. De hecho, en una entrevista con la CNN dijo eso, que si entraba a Ucrania supondría podría suponer el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, sin duda es uno de los motivos. Y Kiev, evidentemente, pues quería esa invitación formal para la adhesión a la OTAN, para en caso de negociar con Rusia, pues tener ya esa carta sobre la mesa y no tener o no estar en la posibilidad de que Moscú exija, ¿no?, para un acuerdo de paz o un acuerdo de alto el fuego o lo que fuera, que Kiev rechazase por completo cualquier adhesión a la OTAN. Entonces estamos en ese juego. Siempre en estos conflictos de tanta envergadura entran en juego diferentes vertientes, ¿no?, y tiene muchísimas ramificaciones, y en este caso sin duda, sobre todo para Estados Unidos, está el tema de los recursos que se emplean ahora en Europa, que no se pueden emplear en Asia-Pacífico. Así que sin duda en Washington eso es una preocupación.